Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Probando, probando, 1, 2, 3, probando. Sí, se escucha. Houston, tenemos un problema. No, no tenemos problema. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno poder saludarles en esta tarde. Qué bueno podernos reunir en torno a nuestro buen Dios. Les felicito por estar acá. Para mí siento que es más difícil venir en las tardes, ¿verdad? Porque como que hay más obstáculos, ¿verdad? Pero bendito sea Dios, usted está acá y nosotros también. En esta tarde vamos a compartir la palabra del Señor y ahí estamos. Vamos a desarrollar un tema en relación a una operación de las tinieblas que es muy sutil, que hace mucho daño y que aparentemente nosotros pensamos que nosotros no estamos afectos por esta operación. En esta tarde vamos a hablar acerca de la operación del espíritu de abandono. Es un espíritu, mis amados hermanos, muy sutil que de una o de otra manera a todos los hijos de Dios los tiene como blanco para poderles interferir el plan de Dios. Así que vamos a orar y vamos a entregar este tiempo a nuestro buen Dios. Amado Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor, y gracias por el privilegio de estar, mi Dios, no en un hospital, no en una cárcel, no en un cementerio, mi Dios, sino estar en tu casa, Señor, alimentándonos de tu palabra, Señor. Gracias por esa misericordia que extiendes sobre nosotros domingo a domingo, Señor. Y te pedimos, mi Dios, que aprovechemos este tiempo, Padre Santo. Te pedimos, mi Dios, que cada uno de nosotros podamos dar lo mejor, mi Dios, para que esa semilla que tú nos lanzas domingo a domingo caiga en el buen tesoro, Señor, de nuestro corazón para que dé fruto abundante. Tal como tú lo dijiste el día de hoy, que no es lo que nosotros digamos, sino que lo que nosotros mostremos al mundo a través de nuestro testimonio, Señor. La obra de restauración y de libertad que tú estás haciendo en cada uno de los que hemos creído a tus promesas, Padre. En esta tarde te pido, Espíritu de Dios, que vengas a tomar el control de todo, que vengas a tomar control de nuestro espíritu. Yo te doy toda la libertad, Espíritu Santo, para que vengas a obrar en mí, al igual que mis hermanos te dan la libertad de que tú obres en ellos, mi Dios, para que tú, Padre Santo, vengas a tomar, mi Dios bendito, el pleno, total y absoluto control de nuestro espíritu, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, el subtítulo dice que el espíritu o la operación del espíritu de abandono es un enemigo que causa muchas heridas y por lo tanto causa muchos daños. Y para ello vamos a ir a la palabra del Señor, a un ejemplo, a un pasaje de la palabra que nos muestra, mis amados hermanos, unos escenarios muy importantes que vamos a analizar para poner como base bíblica este estudio. En el Salmo 142, verso 4, de acuerdo a la versión GNTD, que es la traducción de las buenas nuevas en inglés, Good News Translation, dice: cuando miro a mi lado, está hablando David, veo que no hay nadie que me ayude, nadie que me proteja, nadie se preocupa de mí. Y esto, mis amados hermanos, son palabras dadas por aquel hombre que tenía su corazón conforme al corazón de Dios. Y este versículo responde, mis amados hermanos, a un momento o al momento de mayor aislamiento, de mayor vulnerabilidad en la vida de un hombre que estaba destinado a ser rey, que había sido ungido para ser rey. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos de los que estamos acá hemos sido ungidos por parte del Espíritu de Dios?
Gloria a Dios. El hecho de que seamos ungidos, mis amados hermanos, no nos exime de que nosotros podamos estar experimentando un escenario de vida como el que está describiendo el rey David en esta palabra. Y fíjese que es bien interesante porque dice varias cosas importantes. Dice, cuando miro a mi lado. ¿Cómo se imagina usted a David cuando dice esto? Sí, está buscando, está solito, ¿sí? Y para ello, mis amados hermanos, vamos a ir al primer escenario. El primer escenario se habla de la cueva. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un estudio de este verso, mis amados hermanos, se habla de que David estaba en la cueva, no se sabe en qué cueva, pero dice la cueva. Y si vamos a la vida de David, vemos que David estuvo en dos cuevas, en la cueva de Adulam y en la cueva de Engadi. El encabezado de este salmo, mis amados hermanos, los historiadores lo han analizado y pues obviamente no hay un tercer escenario, sino que son o es uno o es el otro. Y fíjense que cuando habla de la cueva de Adulam, de acuerdo a lo que está descrito en el primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 1, se está refiriendo a aquel pasaje que David, tras ser rechazado por los filisteos en Gat, ¿cuántos se acuerdan de ese pasaje? ¿Será que fue sencillo para David haber pasado por Gat? Definitivamente no, era como aquel gato que está el montón de perros formados y el gato va pasando enfrente de ellos y dice, aunque ande por valle de sombra y de muerte. ¿Sí? Estaba David, mis amados hermanos, en Gat. Gat era la ciudad de Goliat, ¿verdad? Y dice que algunos lo reconocieron, ¿a pesar de qué? A pesar de que literalmente se estaba haciendo el loco, que estaba con la boca torcida, echando saliva y esto y lo otro, ¿verdad? Y fíjense, mis amados hermanos, que tras haber fingido la locura para salvar su vida, David escapa a esta cueva oscura y desolada. Y en ese instante, mis amados hermanos, que estaba completamente solo, que estaba hambriento y desposeído de su estatus que él tenía en la corte. ¿Y por qué hablo de esto? Porque nosotros como hijos de Dios, en Apocalipsis dice que Dios se hizo un pueblo y nos limpió con su sangre y nos hizo reyes, ¿y qué más? Y sacerdotes. Y fíjense que así como se describe cómo estaba David, nosotros, a pesar de estar ungidos, a pesar de ser reyes y sacerdotes, a veces nos ha tocado estar viendo al lado y no hay nadie. Y yo le doy benditas gracias a Dios por la palabra del día de hoy. A ver, ¿quién se recuerda la palabra del día de hoy? Si hagamos ese ejercicio de todos los domingos. La pastora no va a decir nada, por supuesto. Sí. Ajá, pero algo importantísimo. ¿Que nos llenemos? De Él. ¿Por qué? Sí, pero dijo algo antes de que nos llenemos de Él. Que su presencia es real. ¿Para qué? Para que nos llenemos de Él. Y fíjense que David, mis amados hermanos, estaba completamente solo. Tal como se mira ahí en esa imagen. Y si nos vamos al segundo escenario, que podría ser la cueva de Engadi, de acuerdo a lo que está descrito en primer libro de Samuel, capítulo 24, versos del 1 al 3, esta cueva está ubicada en el desierto de Judea y fue mientras David huía de la persecución feroz que el rey Saúl le estaba haciendo. Yo le pregunto, ¿se ha sentido usted perseguido a pesar de ser un rey, sacerdote, ser ungido? Le pregunto. ¿O solo a mí me ha pasado? Creo que a todos.
haciendo un paréntesis, a mí me da temor y temblor. Pero cuando usted es perseguido, mis amados hermanos, la protección de nuestro Dios es real. Y me da temor y temblor, porque quienes se meten con uno, mis amados hermanos, sin ser uno absolutamente nada, sino que por pura gracia de Dios, el Señor se encarga de esos enemigos. Y los enemigos mueren literalmente. Yo le puedo dar testimonio de varias personas que me han amenazado, inclusive de muerte, y al poco tiempo han muerto. ¿Y eso qué provoca en mí, mis amados hermanos? Que yo no me puedo meter con un hijo de Dios, porque a mí me puede pasar exactamente lo mismo de recibir esa misma paga. Cierro el paréntesis. Entonces, estaba David, mis amados hermanos, solo en esa cueva. Y miremos cuál era la causa, cuál era la persecución, la razón por la cual Saúl estaba persiguiendo a David. Mire, lo que le pasó a David no fue nada fácil, mis amados hermanos. Yo no sé si usted, no, definitivamente no. Están muy jóvenes para recordarse de un programa que se llamaba Marcado, con Chuck Norris no era con Chuck Connors, el hombre del rifle. Sí. Que él era un soldado y le estaban quitando las insignias, lo estaban despojando de todas las privilegios, de todos los premios que le habían dado. Y Guaito usaba mucho ese ejemplo. Y fíjese que a David le pasó lo mismo. Luego de ser héroe nacional, después de haber derrotado a Goliat, después de haberle cortado la cabeza, mis amados hermanos, después de ser el armador de armas de la corte, se convirtió en el enemigo número 1 del Estado, del rey. Y eso traía consecuencias, porque cuando alguien era declarado enemigo, mis amados hermanos, todo aquel que le ayudaba, que le daba un vaso de agua, o se constituía en su defensor, valga la expresión, para defenderlo, también se constituía en enemigo del rey. Y mire, todo esto por una envidia obsesiva de parte del rey Saúl, obligó que David se fuera a vivir como un prófugo al desierto donde estaba la cueva de Engadi. Aparte de haber sido despojado de todo eso, David no tenía ni siquiera consuelo de su mujer. Su esposa en ese entonces era Mical. Y Mical, su papá, pero no el suyo, sino el papá de Mical, el rey Saúl, se la quitó para dársela como esposa a otro. Sí. ¿Qué gran amigo tenía el rey David? A Jonatán, hijo de Saúl. Y Saúl le dijo, ay, de ti si lo ayudas. Se quedó en el palacio, estaba prácticamente solo, mis amados hermanos. Y entonces, mis amados hermanos, bueno, y el profeta Samuel menos lo podía ayudar. Entonces, el escenario en el que se encontraba David, mis amados hermanos, era un escenario donde humanamente estaba desamparado. La pregunta de esta tarde es, ¿usted se ha sentido desamparado alguna vez? Sí, sí. Mi amado hermano, si usted se ha sentido desamparado, usted es una persona normal. Sí. Y el tercer escenario, que es el más importante y es la figura de lo que vamos a hablar en esta tarde, mis amados hermanos, es la importancia del simbolismo de la diestra. ¿A qué me refiero con el simbolismo de la diestra? Dice, de acuerdo a lo que leímos, mira a mi diestra. Y en las costumbres judiciales, mis amados hermanos, para ver a mi diestra es ver hacia la derecha. Y en las costumbres judiciales y militares de la antigua civilización hebrea, mis amados hermanos,
el lado derecho de una persona era el lugar destinado para el defensor de un acusado. O era el lugar apropiado y seguro para el guerrero. ¿Y por qué la diestra era el lugar apropiado para que el compañero de armas de un guerrero estuviera a la derecha? Porque con la mano izquierda agarraba el escudo y quedaba desamparado el flanco izquierdo, el flanco derecho, perdón. Y ahí es donde se ponía el compañero guerrero, su escudero, para proteger cualquier debilidad. Y en el caso, como decíamos, de las referencias judiciales de la cultura hebrea, el defensor se ponía siempre a la diestra. Y nosotros, mis amados hermanos, tenemos un defensor que es Cristo Jesús. Y mire qué importante, porque el Señor Jesucristo cuando fue exaltado, no fue puesto en cualquier lugar, fue puesto a la diestra del Padre. ¿Para qué? Para cubrirnos a nosotros el franco. Y por eso, mis amados hermanos, es importante porque David dice que miró y no encontró a nadie. Dice también, nadie quiere conocerme. Es el salmo que leímos. Nadie quiere conocerme. En la antigüedad, aliarse o identificarse con un perseguido, como decíamos, por la corona, conllevaba a la pena de muerte. Nadie quería arriesgar su vida, mis amados hermanos, de aliarse con David, porque estaba en riesgo, pues obviamente, su existencia. Entonces, por eso es que David dice que está desamparado. Y miren, mis amados hermanos, eso hace que David caiga en un colapso cuando dice, no tengo refugio. Imagínense, el hombre con el corazón de acuerdo al corazón de Dios, exclamando, no tengo refugio. Y David reconoce que toda su ayuda exterior, sus propios recursos y los refugios físicos que él tenía, le habían fallado. Y su única salida, mis amados hermanos, era convertir a Dios en su refugio espiritual. ¿Por qué estoy hablando de esto en esta tarde, mis amados hermanos? Por la simple y sencilla razón, aquí nosotros podemos ver que en este punto, mis amados hermanos, fue donde verdaderamente David empezó a tener, mis amados hermanos, un proceso con entendimiento de el acompañamiento de lo que Dios significa o significó para él y lo que Dios significa para cada uno de nosotros. Si nos situamos en la cueva de Adulam, mis amados hermanos, a mí me llama la atención cuando empieza a describir en el libro de Samuel quiénes fueron los que llegaron a acompañar al rey David en esa cueva. Dice que eran aquellos que estaban con el espíritu amargado, que habían sido desechados, los perseguidos por el vengador de la sangre. Y con ellos, mis amados hermanos, Dios empezó a trabajar para convertirlo en, mis amados hermanos, en el respaldo, en la protección que él iba a tener o de la que se iba a valer para ejecutar su reinado. Cuando yo miro esta figura, mis amados hermanos, me doy cuenta que no es por casualidad que el Señor haya levantado un ministerio como este. Porque cuando estábamos abandonados, el Señor nos trajo a este ministerio, mis amados hermanos, ¿para qué? Para encontrar, uno, un refugio. Dos, lo más importante, para encontrar un defensor. Pero antes de defendernos, Él tenía que operar en nosotros un proceso de restauración. Para que nosotros llegáramos al entendimiento, mis amados hermanos,
de que sí, ahí está el refugio, sí, ahí está el defensor, pero nuestra forma de vivir tiene que ser regenerada. ¿Para qué? Para que podamos salir de esa cueva, de este ministerio, mis amados hermanos, con el respaldo de la ley. ¿Y por qué digo esto? Porque los que llegaban a las ciudades de refugio, mis amados hermanos, y no estaban absueltos del derecho que exigía el vengador de la sangre, no podían salir, porque salir significaba la muerte. Y mire, mi amado hermano, este pasaje tan hermoso que leímos es trascendental para la vida del cristiano. ¿Por qué razón? Porque ilustra muchas cosas, mis amados hermanos. Aquí nosotros nos amparamos en la figura de lo que experimentó David estando, sintiéndose solo, sintiéndose abandonado, aunque Dios nunca lo abandonó. Pero el espíritu, mis amados hermanos, de abandono, el primer trabajo que hace es, porque es una fortaleza, venir a poner una fortaleza mental en nosotros y hacernos creer que no somos importantes para nadie, que no valemos nada y que Dios se ha olvidado de nosotros. Yo te digo en esta tarde, Dios no se ha olvidado de ti y nunca lo hará. ¿Puedes decir amén a eso? Mira, mi amado hermano, esto es importante porque Dios tiene un diseño. Y el diseño que Él trazó para la humanidad, mis amados hermanos, es para que el hombre viva en comunidad, para que el hombre se desarrolle entre amigos, entre hermanos, para tener relaciones, para que en pocas palabras, mis amados hermanos, siempre esté cubierto y nunca esté solo. De acuerdo a lo que dice la palabra en Génesis 2:18. Me gustó mucho lo que dice la versión de la palabra de Dios para todos. ¿Y por qué me gustó mucho? Porque vamos a verlo ahorita. Entonces el Señor Dios dijo, ¿quién dijo? Dios. ¿Y qué fue lo que dijo? No le hace bien al hombre estar solo. Mire qué importante esta palabra. Porque el espíritu de abandono se apropia de esa palabra. Y sabe que cuando aísla al hombre, el hombre es vulnerable a sus ataques. Es un principio espiritual, mis amados hermanos, que el enemigo usa. El enemigo, si usted no lo sabía, también utiliza la palabra de Dios a su favor y en contra de nosotros. Si Dios no hubiera dicho nada de que el hombre podía estar solo, el enemigo no hace una estrategia a través del espíritu de abandono. Pero porque Dios dice que no le hace bien, no nos hace bien estar solos, entonces el enemigo empieza a trabajar y empieza a, mis amados hermanos, a extender sus tentáculos para ejercer sobre nosotros una operación que tiene como fin aislarnos para que nosotros seamos vulnerables y estemos a merced de sus maquinaciones. Esto es tremendo, mis amados hermanos. Dígalo, esto es tremendo. Entonces, así como David, mis amados hermanos, muchas personas han experimentado una vida de abandono y de soledad por diversas circunstancias. Mire, hay un dicho que dice que el fin justifica los medios. ¿Y sabe quién es el autor de esa frase? Muchos dicen que es Maquiavelo. Pero Maquiavelo, ¿hijo de quién es? De Satanás. El diablo es el que ha dicho, media vez me pueda llevar a un montón dentro de mis patas, me los voy a llevar. Y por eso dice, si para vencer al enemigo tengo que poner una bomba donde hay un edificio, donde opera una escuela, no me importa que se mueran los niños. ¿Por qué? Porque yo estoy en guerra. Y el enemigo se toma en serio la guerra. Y por eso es bueno que nosotros también nos tomemos en serio la guerra espiritual, mis amados hermanos, porque no es juego. El enemigo sabe que no nos hace bien estar solos. ¿Escuchó bien?
Aquel dicho que dice, más vale solo que mal acompañado, tenga cuidado. Maquiavélico. Puede ser que las malas compañías, como dice la palabra, corrompen las buenas costumbres. Pero, entonces, busque las buenas compañías. Busque la gente que lo edifica. Amén, mi amado hermano. Entonces, lo que tiene el enemigo, mis amados hermanos, por consigna, es que el hombre no pueda gozar del diseño de Dios para nuestras vidas y que al estar nosotros bajo una operación, mis amados hermanos, de abandono y soledad, él, al nosotros estar vulnerables, nos pueda causar una vida llena de ansiedad. ¿Está escuchando bien? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Por eso la palabra del Señor en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7 nos dice, siempre ahí en esta versión de la traducción de las buenas nuevas, donde dice, dejen en sus manos toda su ansiedad. ¿En las manos de quién? En las manos de Dios. ¿Porque qué? Porque Dios cuida de nosotros. Mis amados hermanos, esto no es semántica, ni es retórica. No es verborrea, mis amados hermanos, por querer cumplir un tiempo que hay que llenar de un programa. No, esto es palabra de vida, mi amado hermano. Si usted no aprende a confiar, es como que, mire, yo no sé, en el colegio, hace años, un maestro dijo, supónganse que ustedes ya son casados y ustedes se tienen que ir un año al otro lado del mundo. ¿A quién de los que están acá en la clase le dejarían confiar a su esposa? Pues me sorprendió porque 3 compañeros me la confiaron a mí en aquel entonces. Eso fue una suposición, ¿verdad? Pero si yo le digo ahorita, ¿a quién de los que está acá usted le puede confiar su cartera, su billetera? No me conteste la pregunta. Y hago esta pregunta, mis amados hermanos, porque usted tiene que aprender a confiar. Y Dios no le va a fallar. A Él es al quien usted le debe depositar su ansiedad. Bueno, pero la ansiedad no es nada bueno. No. Pero cuando usted deposita su ansiedad en las manos de Dios es porque usted está depositando su confianza en Él. Mi amado hermano, el problema es que desde que somos chiquitos, ¿qué es lo que nos dicen? No confíes en nadie. Y ese no confíes en nadie incluye a Dios lastimosamente. Entonces Pedro nos dice, dejen en las manos de Dios toda su ansiedad porque Él cuida de nosotros. ¿Y por qué cuida de nosotros, mis amados hermanos? Porque es importante saber qué es la ansiedad. La ansiedad, mis amados hermanos, es producto de una anormalidad influenciada, mis amados hermanos, que está operando en nuestra alma. Usted se ha dado cuenta cuando usted va en su carro y le aparece una lucita que dice check. ¿Y esa luz qué? Le está anunciando que algo está funcionando mal en su carro. Y que usted no esté confiando en que se apague o que le empiece a tocar así para que se apague. No, si se le está encendiendo es porque usted tiene que revisar que algo le está pasando. Y entonces, la ansiedad, mis amados hermanos, es una anormalidad que está operando en nuestra alma. Tiene que ser atendida inmediatamente. Y estas anormalidades, mis amados hermanos, son más comunes de lo que nosotros creemos
que existen a nuestro alrededor, en nuestra vida. Estas anormalidades del alma, mis amados hermanos, son heridas emocionales que marcan la vida de las personas. Y dentro de estas anormalidades del alma que afectan nuestra vida, están las heridas emocionales del rechazo, de la humillación, de la traición, de la injusticia y de lo que estamos hablando el día de hoy, del abandono. Mire, pastor, usted me está haciendo bolas a mí, ¿no? Espéreme un momentito. Le quiero explicar todo eso porque le estoy explicando cómo opera el espíritu de abandono. Una normalidad, mis amados hermanos, influenciada en nuestra alma, es influenciada cuando es una herida de abandono, es porque el espíritu de abandono hizo todo el trabajo para que en nosotros se diera a cabo la operación, mis amados hermanos, de heridas causadas por el abandono. Y el no atender una herida de abandono en su debido tiempo va a hacer, mis amados hermanos, que venga sobre nosotros el dominio y la operación del espíritu de abandono. La mentira es una obra de la carne, pero cuando yo no refreno y no hago nada por evitar la mentira como obra de mi carne en mí, va a hacer que se asiente una operación en mí del espíritu de mentira. ¿Me estoy dando a entender, mis amados hermanos? Igual es con el abandono. ¿Por qué razón, mis amados hermanos, estamos hablando de esto? Porque estas heridas, mis amados hermanos, son heridas que nos meten en un callejón. Y cuando nosotros entramos en este callejón solo tenemos dos salidas. La primera, buscar la sanidad que el Señor nos ofrece o adoptar un mecanismo de defensa para que en teoría, bajo nuestra propia prudencia, nosotros podamos, entre comillas, poder salir adelante, pero no va a ser así. Por ejemplo, cuando tenemos la herida del rechazo, si la gente no busca, mis amados hermanos, la ayuda de Dios, va a usar un mecanismo de defensa que lo va a, entre comillas, ayudar a escapar o a evitar las situaciones. ¿Qué quiere decir esto? No va a afrontar los problemas. Se va a hacer el loco, se va a esconder. Cuando hay una herida de humillación, mis amados hermanos, la persona va a estar viviendo un masoquismo emocional y mental. Y esta persona se va a acostumbrar al maltrato. Yo conozco muchas personas que hemos ministrado que le cuesta, mis amados hermanos, romper el vínculo con el que le hace daño. Cuando hablamos de la herida de la traición, mis amados hermanos, la persona adopta un mecanismo de defensa que se vuelve controlador y sienten la necesidad de controlar todo de la vida de todos. Hace esto así. Es que yo lo hiciera así. Mi amado hermano, tenemos que aprender a dejar que la gente viva su vida. Y hay gente que no es feliz porque quiere que la gente haga las cosas como yo las hiciera. ¿Y qué es lo que hace? Le hace la vida imposible a los demás. Sí. Es un mecanismo de defensa el ser controlador. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una herida de traición. Y la traición no puede ser única y exclusivamente por la pareja, por los padres, por los hijos, compañeros, amigos, tantas cosas. Cuando hablamos de la herida de injusticia, mis amados hermanos, hace que la persona adopte un mecanismo de defensa que se llama rigidez, y esta rigidez se manifiesta en mantenerse a la defensiva ante los demás, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la herida del abandono, mis amados hermanos, esta persona se vuelve, cuando se pone un mecanismo de defensa, se forma dependiente. Y escuche muy bien,
depende de la opinión de los demás para buscar una aprobación. Y esto, mis amados hermanos, nos mete en problemas. Y usted me podrá decir, pero ¿y eso qué tiene que ver con lo que pasó David? Yo le dije, lo de David es un caso ilustrativo, que lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Entonces, ante el daño que causan estas anormalidades emocionales que son conocidas como heridas del alma, mis amados hermanos, dijimos que tenemos dos opciones: o buscamos la ayuda de Dios para sanar, o adoptamos un mecanismo de defensa. ¿Y por qué? Porque las heridas, mis amados hermanos, como dice Isaías 1:6, la pastora habla mucho acerca de esta cita, porque esta es una cita del ministerio que tiene que ver con la restauración y la sanidad, donde dice: desde la planta del pie hasta la cabeza, no queda ya en él o en ella cosa sana, sino heridas y cardenales. Y no va a pensar que los cardenales son aquellos que van así. Los cardenales, mis amados hermanos, son manchas de color morado o azul que aparecen en la piel tras un golpe debido a que pequeños vasos de sangre se revientan. Moretones, ¿sí? Guamazos, como dice en mi pueblo. Dice: no han sido cerradas ni vendadas sus heridas, ni han sido suavizadas con aceite. ¿Y por qué tienen que experimentar este proceso que dice aquí Isaías? Porque las heridas en el alma tienen la finalidad de impedir, escuche bien, que nos desarrollemos en la vida de bendición que nuestro Padre Celestial diseñó para nosotros. Y tienen la finalidad de que nosotros no vivamos de acuerdo a la identidad que debemos de tener como hijos de nuestro Dios Todopoderoso, mis amados hermanos. También tienen como finalidad que al ser víctima nosotros de las heridas del alma, nos volvamos, y esto es lo peligroso, nos volvamos victimarios de todos aquellos que están a nuestro alrededor. Por eso es importante, mis amados hermanos, que aprendamos en esta tarde cómo opera este espíritu de abandono. Sí, pero le está dando mucha vuelta, pastor, y no le entra el abandono. Es que le estamos entrando por donde se le tiene que entrar. Amén, mis amados hermanos. Entonces, la operación del espíritu de abandono, mis amados hermanos, ponga mucha atención a esto, implica romper un vínculo y dejar a alguien sin atención. ¿Cómo se llamó la escuela de liberación? Rompiendo vínculos de muerte. La operación del espíritu de abandono, mis amados hermanos, es un abortivo espiritual. ¿Qué quiere decir un abortivo espiritual? Que mata cualquier vínculo de bendición que Dios ha establecido para nuestras vidas. Sí, Jimmy. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Es correcto. Y de orfandad, creo yo. ¿Sí? Mire, y aquí es donde a mí me llama la atención. Porque si unimos el primer principio que vimos, no le hace bien al hombre estar solo. El abortivo es romper el vínculo que nos une con nuestro Dios. Ese es el espíritu de abandono. No malinterpretemos que Dios nos va a abandonar. Dios nunca nos va a abandonar, pero el enemigo va a hacer todo lo posible para que caigamos en un abandono espiritual, mis amados hermanos. ¿Cómo? No permitiendo dar a luz la comunión con nuestro Dios. ¿Por qué tanta gente se queja? Es que no me puedo meter en la oración, no me puedo meter en la adoración, me cuesta. Ahí está operando el espíritu de abandono. Nos quiere aislar, mis amados hermanos. ¿A quién le ha pasado esto? Solo a mí, a todos. Es parte de la vida espiritual porque es una consigna del reino de las tinieblas, mis amados hermanos. Esta operación, mis amados hermanos,
se origina frecuentemente en la infancia debido a las ataduras. Mire, el enemigo no actúa así por así, lo hace todo con pinzas, debido a las ataduras que el espíritu de abandono ministra a los padres o a los ancestros. Mire, cuando la palabra del Señor habla de que Dios, por eso hay que entender claramente cuando dice en Deuteronomio, en Éxodo, que Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, la verdadera palabra a la que se refiere visita no quiere decir que Dios va a estar hiriendo con iniquidad, sino que la verdadera palabra es Dios supervisa qué hemos estado haciendo de entre generación en generación en relación a la iniquidad, si estamos trabajando para romper ese vínculo de la iniquidad. ¿Y por qué, mis amados hermanos? Porque el enemigo sabe que hay promesa de que Dios puede liberar a la segunda, a la tercera, a la cuarta o a cualquier generación sucesiva. Y por eso es que el enemigo, mis amados hermanos, causa, en este caso el espíritu de abandono, causa ataduras, mis amados hermanos, para que las personas, a través de la atadura que le puso a los padres o a los abuelos, las personas nazcan en tristeza, en autorrechazo, en automenosprecio. Hay personas, hay niños que nacen, no sé si la palabra correcta es, su comportamiento es como que fuera de melancolía, que están llorando, que están tristes, que no se pueden, no pueden sostener una conversación, no pueden integrarse a un grupo, se aíslan, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque hay ataduras ancestrales establecidas por este espíritu de abandono. ¿Me están entendiendo, mis amados hermanos? Entonces, la herida de abandono, mis amados hermanos, es una profunda huella emocional originada por la ausencia física o falta de disponibilidad afectiva. Yo quiero preguntarle, de 1 a 10, ¿cuán susceptible es usted? ¿Se enoja de 1 a 10 porque la pastora entró y no lo saludó? Yo sí, dice Quique. De 1 a 10, ¿cuánto se siente usted porque la persona que usted estaba esperando llegó y usted estaba preparado para darle un abrazo y todo lo demás y ni siquiera lo peló? Y usted se fue, ya ni le puso atención al servicio porque de plano está peleando conmigo, o a saber ni qué chisme le contó la hermana Ingrid de mí. Y en lugar de salir con bendición de la iglesia, se va con un gran prejuicio en la cabeza. ¿Por qué? Porque hay ataduras de susceptibilidad desde los ancestros, mis amados hermanos. Este es un trabajo muy fino de parte del enemigo, porque no permite que nuestra alma, mis amados hermanos, esté en las condiciones adecuadas de recibir las bendiciones de Dios. Por eso hemos estado preguntando acerca de qué es lo que habla Dios como palabra cada domingo. Tenga cuidado, porque la palabra no es para el poli, bueno, sí, es para el poli también, o para el que no vino, es para usted que vino. Pero la palabra habla de aves del cielo que comen la semilla antes de que caiga a la tierra donde tiene que dar fruto. Sigamos. Las heridas de abandono, mis amados hermanos, se manifiestan a través del miedo intensivo a la soledad, la dependencia afectiva y la hipervigilancia en las relaciones
adultas. Siempre está que, tené cuidado, no te juntes con él. Tené cuidado, te va a quitar. No, hay algo que no me gusta con esa persona. Sería la sobreprotección. Sí, es que son hermanos. Mire, y también entra a trabajar ahí el espíritu de celos. Es que si se junta mucho con esa persona con la que está saliendo, entonces ya ni me va a tirar balón a mí. Estamos hablando de una relación de padre e hijos. Mire, el rechazo, decía la pastora, es igual que el rechazo. Son parientes, pero se diferencian en algo. El rechazo es sinónimo de no quiero. ¿Escuchó bien? El rechazo es sinónimo de no quiero, pero el abandono es sinónimo de no puedo, que es muy diferente. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no puedo. Y por eso es que la persona no sale adelante, mis amados hermanos. Miremos cuál es la definición del espíritu de abandono. Es una entidad de las tinieblas al nivel de fortaleza espiritual. No es cualquier cosa, mis amados hermanos, que tiene como misión influenciar o ministrar las emociones por medio de un ataque que produce una sensación profunda de rechazo, de soledad y de orfandad por medio de heridas que fueron causadas en el pasado de la persona o en sus ancestros. Es una entidad espiritual que ministra a las personas a que constantemente se estén autorrechazando, que constantemente se estén menospreciando y que, mis amados hermanos, constantemente caigan en un abandono sistemático, aunque la persona no se esté dando cuenta. Una persona que empieza, mis amados hermanos, y lo vamos a ver más adelante, que empieza y dice, no, ¿para qué me voy a bañar? Y que me quiera como soy. Mi amado hermano, nos da risa, pero yo he conocido personas que han caído en esos estados. ¿Para qué me voy a cambiar? ¿Y para qué voy a cambiar ropa de cama si dentro de tantas horas me voy a volver a meter a la cama? ¿O para qué la voy a hacer? ¿Para qué me voy a vestir? Y empieza la persona a abandonarse, mis amados hermanos, como consecuencia de la operación de este espíritu de abandono. Tiene mucho que ver y trabaja de la mano con la estructura del espíritu de muerte a través de la depresión. Los acaparadores, mis amados hermanos, son el mejor ejemplo de todo esto. Mire, para nosotros no hubiera salida, mis amados hermanos, de la operación de este espíritu si Cristo Jesús no hubiera sido objeto del ataque de este espíritu. En Isaías 53:3, la palabra del Señor, mis amados hermanos, nos dice claramente, mire la versión castellana, dice, despreciado, ¿y qué? Y abandonado de los hombres. Algunas versiones dice, y abandonado de sus amigos. Varón de dolores, familiarizado con la dolencia, como aquel quien se tapa el rostro, despreciado de modo que no le hicimos caso. Cristo Jesús experimentó todo esto, mis amados hermanos, porque si Él no lo hubiera experimentado, entonces no habría salida para nosotros. ¿Está entendiendo, mi amado hermano? No habría sanidad. Ahora, miremos las manifestaciones del espíritu de abandono. El primero es en el campo emocional. Miren lo que pasó en Job 3, capítulo 3, verso 11. Job dice, ¿por qué no morí yo desde la matriz? ¿O por qué no nací para luego expirar? Estaba decidido a no seguir adelante, se abandonó a sí mismo.
personas que viven sin expectativas de avance. ¿Ha conocido usted a alguien así, mi amado hermano? Que se sienten desvalidas o desválidas. Hay personas, mis amados hermanos, y esto tiene mucho que ver con el maltrato, que ya no les importa que les sigan pegando, que las sigan vituperando. Sí, ya se abandonaron, ya no quieren salir adelante. Sí, los indigentes, sí, sí. Mire, los indigentes, mis amados hermanos, usted se va a sorprender si se pone a platicar con ellos. Nosotros tuvimos la maña de estar levantando indigentes de la calle para llevarlos a remar. Y abajo del puente olímpico, había sí, remar es una fundación cristiana que quiere decir reinserción de marginados. Y fíjense, mis amados hermanos, que había un indigente que, si tuviera su perfil en Facebook, le pegaba a la descripción de Marcos 5, del hombre gadareno. Se miraba feroz, daba miedo, sucio, apestoso, con no uñas, garras. Y me acuerdo que lo fuimos a secuestrar en una panel, no blanca, y lo metimos a la panel atraído con una manzana. Y cuando íbamos platicando con él en el carro, nuestra primera impresión es que pensamos que iba una cosa así, ¿verdad? ¿Y cómo se llama? Rafael. La vocecita más tímida. Él estaba abandonado, pero estaba escondiéndose de la agresión del mundo exterior. Era hijo de un pastor, mis amados hermanos. Y lo llevamos a remar, y ahí los hermanos, que son un amor, lo abrazaron. Hermano, bienvenido, que no sé qué. Empezaron a quitar todas las rastas, a bañarlo, a rasurarlo, a todo eso. 3 o 4 días estuvo nada más ahí, porque no soportó la disciplina. El abandono no le exigía disciplina, no le exigía orden. ¿Cómo? Sí, así es. Las ataduras no lo dejaban ser libre. Los hermanos se quejaron porque cuando iba al sanitario no usaba el retrete, sino hacía fuera del retrete sus necesidades, porque estaba acostumbrado a vivir en un mundo de abandono. Y así otro del infiernito aquí por la zona 8, que también agarramos, y la misma historia. Semana y media y para la calle. ¿A qué podemos atribuir esto? A la operación de este espíritu de abandono. Guaito contaba del tiempo que estuvieron trabajando en el basurero de la zona 3. Sí. Y mire, mi amado hermano, cuando yo estaba en la universidad fuimos a hacer un estudio acerca de lo que es el relleno sanitario, y dentro de eso, del mal llamado relleno sanitario, porque es un basurero, ¿cómo se llama? Entrevistamos a varias personas. Y lo que a mí más me impresionó es que había una persona que se consideraba ya anciano, de 45 años, deteriorado al 100%, que para él lo único que existía en la tierra era el basurero. Nunca en su vida había salido más allá
de las paredes del basurero. No existía otro mundo. Estaba abandonado, autoabandonado en ese lugar, mis amados hermanos. Ahora, también conozco personas que viven en mansiones que están autoabandonados. El hecho de tener dinero, mis amados hermanos, no quiere decir que se tenga la libertad. Este es un espíritu, mis amados hermanos, recuerden, que tiene como misión abortar la comunión con nuestro Dios Todopoderoso. Amén, mis amados hermanos. Se manifiesta en el campo físico. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado de lo que estamos hablando. Entra una negligencia con el propio cuerpo. Hablábamos de la salud, hablábamos de la higiene, hablábamos de la alimentación. Yo he visto gente, mis amados hermanos, en las mañanas cuando voy para el trabajo, gente que no es indigente, pero que está sacando de los basureros, de la zona 10, residuos de comida, de bebidas. Ya no hay escrúpulos. Hay personas dentro de la iglesia, mis amados hermanos, que han sido afectados a través de esta negligencia, derivado de una mentalidad religiosa, mis amados hermanos, mal entendida, donde agarran, por ejemplo, lo que dice 2 Corintios 12:9, donde Pablo dice, el Señor me dijo, bástate mi gracia. Hemos ido a orar por personas, mis amados hermanos, que le decimos, mire, usted lo que necesita es liberación. No, 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 no. Dios me dijo, bástate mi gracia. Tengo que sufrir. Así tengo que morir. Y tengo que esperar. Mis amados hermanos, esa no es la buena, perfecta, agradable voluntad de Dios. Pero este Espíritu hace ese trabajo, mis amados hermanos. Amén. Ahora, ¿cómo identificar la operación del espíritu de abandono? Son 151, tal vez vamos a ver como 5 nada más. No, son solo 5, son 4. El espíritu de abandono, mis amados hermanos, se manifiesta a través de diversas señales en la vida personal. Ya dijimos, el abandono emocional que causa amargura, que causa, mis amados hermanos, tristeza y que causa baja autoestima. Mire, y esto es importante, y usted me dirá, pero si eso lo mencionó, pero lo vuelvo a mencionar, mis amados hermanos, porque eso se da dentro de la iglesia. Y si Dios nos lo está diciendo a nosotros en esta tarde, es porque hay alguno, mis amados hermanos, que está siendo presa del abandono emocional. Número 2, negligencia física. Tiene que ver con lo que estábamos hablando. Desconexión con los cuidados básicos. Mi amor, hermano, las feministas están a favor del aborto, porque ellas pueden hacer, según su filosofía, lo que quieran con su cuerpo, ¿verdad? Pero se olvidan de que la palabra del Señor dice que nosotros fuimos constituidos como el templo donde mora ni más ni menos que el Espíritu, escuche bien, del Dios Todopoderoso. Su cuerpo no es cualquier cosa, mi amado hermano. Usted no puede ser negligente con su cuerpo. Y esto a mí el Señor me habló muy duro, porque yo he sido muy negligente con mi cuerpo. Dije con mi cuerpo, no con mi puerco. No. Con mi cuerpo. ¿Por qué? Porque a veces no le damos, mis amados hermanos, el mantenimiento adecuado y requerido a tiempo. Y mi esposa se ríe, ¿eh? ¿Qué más? La victimización. No, es que yo nací para sufrir. No, ya no me interesa nada. Todos me hacen daño. Ya me resigné, sí. Pero el problema es que está constantemente culpando a otros de sus malas decisiones, de sus horrores,
y de su situación. Si no hubiera sido por mi abuelo, es que ese viejo, ¿he escuchado así? Me dejó herencias malditas, dice la pastora. Sí, sí. La número 4, dificultad para la intimidad con Dios. Como decía al principio que leímos en ¿cómo se llama? En Génesis, no le hace bien al hombre estar solo. Y entonces, mis amados hermanos, producto de eso es tener dificultad para tener intimidad con Dios. No se preocupe que vamos a terminar a las 6:30. Ahora, causas que permiten la operación del espíritu de abandono. En primer lugar, tenemos las herencias y pactos generacionales. Mire, dijimos que esto opera a través de las ataduras, y muchas ataduras provienen de pactos o maldiciones realizados por antepasados. Y mire, mi amado hermano, aquí nosotros tenemos un ejemplo que a mí me impacta mucho. El pacto de maldición que Saúl declaró sobre Jonatán. Cuando le dijo en primer libro de Samuel capítulo 20, verso 30, de acuerdo a la versión de las Américas, perdón, de la Biblia latinoamericana, dice, al oír estas palabras Saúl se enojó con Jonatán y le dijo, usted lo va a traducir de otra manera, le dijo, hijo de prostituta. Sí, es que mire mi amor, bueno, cuando a usted le dicen en la calle así, lo están maldiciendo. Y eso causa efecto. Y le dijo, hijo de prostituta, ya lo sabía que tú tomaste partido por el hijo de Jesé, o sea David, para vergüenza tuya y de la desnudez de tu madre. En pocas palabras, Saúl maldijo a su esposa y a su hijo Jonatán. Pero a donde quiero llegar es al afecto generacional, no, el efecto generacional que causó esto. Cuando nos vamos al nieto de Saúl, mire lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 9, versos 7 y 8. ¿Se recuerdan ustedes cuando David mandó llamar al heredero de Jonatán? ¿Cómo se llamaba? Mefiboset. Mire cuál es la respuesta del nieto de Saúl. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? El efecto de la maldición sobre el padre se hizo realidad en el nieto. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué han hecho nuestros antepasados? Antes, un embarazo significaba echar a la hija a la calle, con maldición. Y la mayoría de nuestros abuelos experimentaron eso. Nuestras abuelas fueron echadas porque se equivocaron. Y eso pasó una factura que usted y yo podemos estar siendo objeto de reclamo por parte de las tinieblas, mis amados hermanos. Hay que romper con todo esto. Amén, mis amados hermanos. Experiencias traumáticas, mis amados hermanos, en la infancia y en la gestación. Mire, aquí podemos hablar mucho de esto, pero yo me voy a la palabra del Señor. Uno de ellos, Mefiboset, lo acabamos de ver. Otro, Esaú y Jacob. ¿Cuál fue el día a día en el vientre de la mamá de Esaú y de Jacob? Lucha constante para ver quién iba a nacer primero, a ver quién iba a ser el que pelease por la primogenitura. Ni que tan bonita hubiera estado la primogenitura.
¿Quién más? Ismael. ¿Será que Ismael sufrió en la gestación? Toda la ira, todo el enojo, la envidia de Sara. Y Sara la maldijo, o ella, o yo. ¿Y cuántas abuelas, mis amados, o abuelos, echaron a nuestras mamás o a nuestras abuelas, también los bisabuelos, para obligarlos a romper con una relación? Y los maldijeron. Y eso causó un trauma mientras la criatura se estaba gestando en el vientre. ¿Qué podemos decir de Moisés? ¿Será que la gestación de Moisés fue traumática? ¿Qué pensaba la mamá de Moisés? Ojalá que sea mujer, haber dicho. Rechazo. Sí, rechazo. Porque había un decreto de que si era varón, tenía que morir. ¿Qué angustia había en Moisés como feto? Angustia de muerte. ¿Sí? Sí, 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 así es. Mire, ¿qué podemos decir de José? ¿Qué podemos decir de Jefté? ¿Quién era Jefté? Hijo de una prostituta. Y que sus enemigos lo atacaban con eso. Pero si tú, ¿quién eres? Tú eres un hijo de una prostituta. Mentalidad, vamos a ver, abusos y maltratos. No me ministre sueño, pastora. Situaciones, mis amados hermanos, donde la persona fue víctima de abuso sexual. Podemos ver en la palabra a Tamar. En 2 de Samuel capítulo 13, verso 15, dice que fue repudiada más que el amor con el que la había deseado su hermano Amnón. Le hizo trizas la vida. Mentalidad de víctima. Saúl se justificó ante el profeta Samuel. Ah, no, es que el pueblo fue el que no quiso desechar lo malo, cuando la orden de Dios había sido desechar todo. Y hay más, pero vamos a quedarnos con la impiedad. ¿Qué dice la palabra del Señor en relación al impío? ¿Qué dice Proverbios 28:1? Huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Y eso qué quiere decir, pastor? Busca exiliarse, busca abandonarse. Tiene mucho miedo, así es. ¿Qué pasó con Judas? ¿Quién estaba operando en Judas? El espíritu de abandono que tenía un nombre, el hijo de perdición, que dice que cuando Judas murió, del reventón que se dio de cuerpo, que se partió en dos y se le salieron las vísceras, dice que el espíritu, el hijo de perdición, salió para volver al lugar de donde había salido. Entonces, mis amados hermanos, nos damos cuenta de muchas formas en las que nos puede afectar, mis amados hermanos, esta operación del espíritu de abandono. ¿Cómo podemos vencer la operación del espíritu de abandono? Hay muchas formas, mis amados hermanos. Como siempre, la primera, antes que todas, yo diría la cero, aceptar que estamos siendo afectados por esta operación. Pero el número uno, identificar y reconocer el origen.
Porque podemos aceptar que estamos siendo afectados, pero si no sabemos identificar el origen, no podemos romper. Por eso es importante investigar y reconocer. Investigar y reconocer es a través de la guianza del Espíritu Santo. Amén, mis amados hermanos. Segundo lugar, tomar autoridad espiritual. En este caso, ¿qué significa tomar autoridad espiritual, mis amados hermanos? No es bueno o no le hace bien que el hombre esté solo. Comunión. Sin comunión no hay autoridad espiritual. No puede haber, no puede funcionar. Entrar en una dimensión de guerra espiritual. ¿Por qué? Porque lo es, porque es guerra espiritual. No es un catarro que se cura con una pastilla. Es una afección espiritual, por lo tanto, tiene que entrar en la dimensión espiritual a guerrear, mis amados hermanos. No es orar 5 minutos. Es meterse en un proceso de guerra para vencer al enemigo, sí o sí. Cambiar la posición mental y espiritual. ¿Y será que puedo? ¿Y será que es cierto eso? No, tal vez no. Mi amado hermano, si el Señor en esta tarde te lo está diciendo, es porque es una realidad. Y es una realidad que nosotros estamos capacitados para vencer. Amén, mis amados hermanos. Y por último, la limpieza integral. ¿A qué nos referimos con la limpieza integral? Liberación. Liberación, sanidad interior, restauración. Para ser libres. Para eso nos hizo libres, dice Gálatas, el Señor Jesucristo. ¿Para qué nos hizo libres? Para ser libres. No para estar bajo estas situaciones. Vuelvo a la palabra del Señor y vuelvo a Cristo Jesús. Cristo Jesús experimentó la operación del espíritu de abandono en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo, Padre, o Elí, Elí, lama sabactini, Padre, ¿por qué me has abandonado? Mi amado hermano, esto no fue algo que se le ocurrió, verdaderamente, imagínese que el que estaba lleno del Espíritu de Dios, que el que tenía una íntima relación con Dios, experimentó lo que dice la palabra, que la luz no tiene comunión con las tinieblas, que el santo, santo, santo no puede habitar con el pecado. Y Cristo Jesús se llenó de todo el pecado de la humanidad que había existido hasta ese entonces, al pecado presente de ese entonces y al pecado hasta el día de hoy y al pecado que a partir del día de hoy seguirá existiendo sobre la tierra. Cristo Jesús cargó con todo eso, mis amados hermanos, por lo tanto el Padre no podía estar en comunión con Él. Y ahí el enemigo vio la mesa servida. El Padre lo abandonó. Jesucristo, hombre, no le hace bien al hombre estar solo. Lo hemos vencido. Eso fue lo que pensó las tinieblas. Pero mis amados hermanos, en ese lugar es donde fue vencido el espíritu de abandono. Y dice en el verso 51, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora, mis amados hermanos, Cristo Jesús, a través de ese sacrificio y de haber experimentado el abandono, nos dio acceso al Padre, mis amados hermanos. Nos dio acceso a Dios, nos dio acceso al Espíritu Santo, mis amados hermanos. Nos dio acceso a un mejor pacto para que nosotros pudiésemos vencer al espíritu, mis amados hermanos, de abandono. ¿A través de qué? A través de tener una libre comunión con el Dios Todopoderoso. Y miren, a mí me impacta lo que dice, lo que provocó esto. Dice que la tierra tembló y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Imagínense eso. Fue una operación sorprendente, maravillosa. Y dice, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos.
Mire qué maravilloso todo eso que pasó. Y esto, mis amados hermanos, es un símbolo, una figura para nosotros de que a través de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, los que estábamos muertos en abandono, mis amados hermanos, podemos resucitar, podemos ser libres y podemos ir a testificar, como lo dijo el Señor en este día, a través de lo que Él ha causado en cada uno de nosotros. Esto es maravilloso, mis amados hermanos. Y volvemos al principio. El Padre lo exaltó y le dio la victoria al exaltarlo. Lo puso a la diestra, Filipenses 2, 8, 11. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Verso 10. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Lo puso en lugares celestiales, mis amados hermanos, lo puso a la diestra del Padre. ¿Para qué? Volvamos a lo que decía David. Miro a mi diestra y no hay nadie. Pero ahora nosotros podemos ver a la diestra confiadamente, porque ahí está Jesucristo, defendiéndonos, ocupando el lugar que el enemigo ha utilizado para atacarnos. Y ahora, mis amados hermanos, nosotros estamos en la capacidad de vencer al espíritu de abandono, porque la promesa del Señor en el Salmo 94, 14 es: porque el Señor no abandonará a su pueblo. ¿Cuánto pueblo de Dios hay acá? Ni desamparará a su heredad, y nosotros somos su herencia. Por tanto, hoy vamos a pelear, mis amados hermanos, y vamos a ministrar la libertad que en Cristo Jesús podemos tener para vencer toda operación y toda administración del espíritu de abandono, para sanar heridas y para restaurar toda anormalidad emocional que esté operando en nuestra alma. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Yo quiero pedirle a los hermanos de alabanza, por favor, que pasen para ministrar en esta tarde. Padre, yo te doy gracias en esta hora, mi Dios. Te alabo y te bendigo, mi Dios, y te doy gracias. Gracias, mi Dios, por este remanente que permitiste que en esta tarde estuviera aquí en tu casa, mi Dios. Padre, hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi Dios, te doy gracias por la vida de cada uno de ellos, por la obra que tú has hecho en ellos, mi Dios. Tú tienes una historia con cada uno de ellos en lo particular, mi Dios. La historia tuya con ellos, con cada uno de ellos, mi Dios, tiene sus particularidades, tiene sus tratos en los cuales el Señor se ha manifestado en tu vida para demostrarte que Él es el Dios Todopoderoso, para demostrarte que no hay nada imposible para Él, para demostrarte que aunque estabas en la posilga, para demostrarte que cuando estabas abandonado, para demostrarte que cuando estabas en lo vil y menospreciable de este mundo, Él metió su mano y te rescató. Cuando tú estabas en el lugar de abandono porque la etiqueta que te habían colocado señalaba que no había salvación para ti en lo material y en lo espiritual, Él se manifestó a ti para decirte: dame tu mano, porque en mí se acaba el abandono y hay solución. Hoy vengo a declarar que toda alma que esté en abandono, porque te traicionaron, porque te abandonaron, porque te fallaron, el Señor te dice en esta tarde: yo no te voy a fallar. He aquí que yo te convoqué para agarrarte de tu diestra, dice el Señor, para ponerme a tu diestra y para decirte: yo soy lo que tú necesitas, para decirte: yo soy el que guarda tus espaldas, yo soy el que pelea las batallas por ti, yo soy el que rompe los derechos que el enemigo está peleando sobre tu vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy vengo a declarar que toda figura puesta por el espíritu de abandono a la diestra de mis hermanos para hacer estorbo, para romper el vínculo, en esta tarde, hoy lo removemos, hoy lo quitamos, hoy lo despojamos. Hoy venimos
pedir al ministerio angélico que se lleve cautivos a los pies de Cristo al abismo, a toda entidad de las tinieblas que ha estado rompiendo el vínculo de la comunión de tus hijos contigo, Señor. Hoy vengo a declarar en esta hora, mi Dios, que todo aquel que ha sido herido con heridas de abandono, el Santo Espíritu de Dios hoy trae un bálsamo refrescante para sanar tus heridas, para suavizarlas con aceite. Esa es la presencia del Espíritu de Dios operando sobre ti en esta hora. Déjese ministrar, déjese ministrar. Rima, Shara, Basaira, Basaira. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en esta tarde, mi Dios. Rima, Shara, Masaira, Rabaita, Rabasaira. Milagroso abres camino. Si hay aquí alguna persona que ha sido literalmente abandonado por su mamá, yo quiero pedirle que se ponga de pie. No para juzgarlo, sino para ministrarlo. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Rima, Shara, Basaira. Mi Dios, así Padre, eres en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Aquí estás, te doy gracias, Señor, sanando mi corazón. porque a través de la vida de mis hermanos, tú vienes a confirmar, Señor, que esta palabra es para ellos, mi Dios. Hoy yo vengo a romper todo vínculo del espíritu de abandono sobre tu vida. Hoy vengo a declarar que esa operación queda sin efecto. Y aquí que hago todas las cosas, dice el Señor. He aquí que toda falta de afecto que tú clamaste, que tú esperabas tener de mamá, hoy, dice el Señor, yo lo vengo a arrancar de tu corazón y vengo a ministrar de mi presencia, vengo a ministrar de mi amor, dice el Señor, que cubre multitud de pecados y que rompe toda influencia, toda normalidad que el enemigo causó en ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rima, Shara, Basaira, sé restaurada en esta hora. Sé restaurada en el nombre de Cristo Jesús. Sí, se van las heridas. Las heridas quizás están supurando en este momento, pero que no tema tu corazón, dice el Señor, porque yo estoy metiendo mi mano para limpiar, para ponerle mi aceite, para ponerle mi presencia, dice el Señor, para que tu corazón ya no siga supurando, dice el Señor, a través de esa herida. Sea sana tu herida en esta hora, por medio de la presencia del Espíritu de Dios. Hoy rompo la atadura que obligó a tu mamá a abandonarte. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, he aquí que yo restauro en esta hora, dice el Señor, el vínculo conmigo, dice el Señor, y se va el dolor y se va la operación de abandono en tu vida. En el nombre de Cristo Jesús, recibe el consuelo. Recibe el consuelo en el nombre de Jesús. Rima, Shara, Basaira, recibe el consuelo del Padre en el nombre de Jesús. Rima, Shara, Basaira, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En esta hora vengo a romper el derecho del enemigo. Vengo a romper el derecho del espíritu de abandono. Porque el padre y la madre pudieron estar presentes, pero ausentes. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, me pongo a la diestra de ustedes, dice el Señor, para defenderlos, para cubrirlos, para amarlos, para proveerles, para restaurarles y para libertarles plenamente, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Rima, Shara, Baita, Rabasaira. Oh, Ramaira, Rabasaira, Rabasaira. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy se restauran los vínculos, dice el Señor.
Siempre estás Hoy se obrando. restauran los vínculos Siempre estás. como siempre consecuencia estás de la obrando. administración de mi amor. Aunque no pueda Hoy se ver, sanan las estás heridas obrando. como consecuencia de la presencia del Espíritu Santo, que es el aceite que suaviza las heridas para sanarlas. Hoy, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, todo dardo de muerte, todo dardo de desconfianza, todo dardo de dolor, todo dardo de rencor hacia ese acto que te causó daño, hoy, dice el Señor, es arrancado. Y en cada agujero donde penetró ese dardo, hoy pongo de mi espíritu y de mi sangre, dice el Señor, para restaurar, para sanar y para liberar. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Rima Shara Basaira, la operación del Dios Todopoderoso. Todo abandono paterno en el nombre poderoso de Cristo Jesús hoy viene a ser sanado. Hoy se rompe ese vínculo que te amargó. Hoy se rompe ese vínculo que te humilló. Hoy se rompe ese vínculo que te hizo sentir que no eras importante para aquel que te dio la vida. Mas hoy, dice el Señor, yo te lleno de mi presencia. Yo restauro todas las cosas, dice el Señor, y pongo el sello de mi amor sobre ti, dice el Señor, porque el amor te perfecciona, porque el amor te liberta, dice el Señor, porque el amor, dice el Señor, no tiene ley. Gracias, Padre, por lo que haces en esta tarde. Gracias por la operación en tu pueblo, mi Dios. Gracias, bendito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pon aceite, Señor, en las heridas, mi Dios. Pon bálsamo refrescante. Pon bálsamo de restauración y de sanidad, mi Dios, en esta hora sobre tu hija, Padre. Gracias, mi Dios, porque escrito está que aunque padre y madre te dejaran o te abandonaren, yo con todo te recogeré, dice el Señor, y seré tu complemento. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias, poderoso Dios. A ti te damos toda la honra, mi Dios. Te damos toda la gloria por lo que en este día has hecho en tu pueblo, mi Dios. Gracias. Mónica se había parado. Oh, Ramasaira, Rabaita, Ramasa. Oh, Ramasaira, Ramasa. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy te restauro. Hoy rompo el vínculo del abandono, dice el Señor. Hoy se rompe todo aquello que te ha causado tanto daño, dice el Señor. Y aquí dice el Señor, yo me pongo a tu diestra para que cuando tú veas, si hay quien te ampare, si hay quien te defienda, si hay quien esté contigo, y soy yo, dice el Señor. Sé restaurada, sé libre, sean sanadas tus heridas en esta hora, por medio del bálsamo del Espíritu de Dios. Gracias, mi Dios. Gracias. Gracias, bendito Rey. Urra, Masaira, Rabasa. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias por tu operación. Gracias porque tú conoces nuestra historia, Señor. Y tú obras en esa historia, mi Dios. Sanando, restaurando, libertando, rompiendo todo vínculo, Señor, con el espíritu de abandono. Y fortaleciendo un nuevo vínculo a través del Espíritu del Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias. Gracias, Señor. Cántele al Dios Todopoderoso. Así eres tú. Así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso,
abres camino, cumples promesas. Gracias, Señor. Luz en tinieblas, mi Dios. Gracias, Padre, Así por lo que en eres este día has tú. hecho en tu pueblo, mi Dios. Así eres tú. Hoy, Señor, se le quita Así todo derecho eres tú. al espíritu de abandono. Así eres tú. Y hoy vengo a declarar, mi Dios, Así eres tú. que tú cohabitas con tu pueblo y con tus hijos, mi Dios. Y que este pueblo nunca más estará solo, Padre. Porque tu palabra y tu promesa es: en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, porque yo estaré con vosotros hasta el fin. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Es bien importante, amados, ser libres de ese espíritu. A mí me ha tocado ministrar personas que las han abandonado, porque viene una cadena de abandono. O sea, ese espíritu, qué bendición que el Señor nos haya hecho libres. Provoca el abandono. Y a veces, si nos ponemos a ver, en nuestra cultura hay mucho abandono. Padres que abandonan su familia y se van con otras mujeres, o mujeres que abandonan también su familia porque se van con otra persona. Y yo, cuando estaba Julito ministrando, entendí que ese espíritu hace unos estragos terribles, y pues démosle gloria al Señor que hoy nos ha traído libertad en esa área, ¿verdad? Así que vamos a ponernos de pie para quedar despedidos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la obra, extraña obra que dice tu palabra que tú haces en cada uno de nosotros. Que la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo sea sobre cada uno. Que podamos tomar, Señor, y apropiarnos de esa libertad que vez tras vez tú nos ministras, Señor, porque el reino de las tinieblas no se cansa de afectar nuestras vidas. Padre, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre este pueblo que gozosamente declara amén. Que el Señor les bendiga y no se olviden que ahí hay tamalitos. Ya quiero uno, por favor me lo apartan. Que Dios les guarde, mis amados.